placer hablar de nuevo con Fernando Navarro García. Hola Fernando. Hola Raquel, buenas tardes. Un placer saludaros. ¿De quién vamos a aprender hoy? ¿A qué personaje nos presentas, Fernando? Bueno, esta semana nos toca un personaje de oscuridad y vamos a hablar de un personaje yo creo que poco conocido, pero también muy significativo para entender el auge de Hitler en particular y del nazismo en general. Es Franz Ritter von Epp. Nombre corto, para entendernos, von Epp. Uh-huh. E-I-P al final. Bueno, es importante para entender el auge del nazismo porque es gracias a él por el que Hitler deja de ser un vulgar chivato en 1918, que es lo que en ese momento era, y se empieza a transformar en un personaje con una cierta trascendencia en la vida pública y en la vida política, sobre todo, ¿no? Aunque fueran los bajos fondos en los primeros años del nazismo. Pero bueno, von Epp es un personaje que sigue una trayectoria muy similar a otros villanos que hemos visto en nuestro programa. Raquel, él nace en 1868, ingresa en la Academia Militar, en la que termina como soldado en 1887, y von Epp ya empieza a curtirse como el maestro de asesinos, el maestro de asesinos que realmente fue, ingresando en el cuerpo expedicionario colonial del imperio, del imperio alemán en aquel momento. Estamos hablando de 1887. Él participa, fíjate, Raquel, en dos grandes expediciones coloniales alemanas de principios del siglo XX. La primera de ellas, nada más estrenado el siglo, que es la guerra de los Boxers, uh-huh, en China. Todos recordaremos pues aquella guerra de 1900 a 1901 en la que una confluencia de diferentes potencias coloniales, entre la que estaba Alemania también, estamos hablando de 1900, pues aplastaron la rebelión Boxer, la rebelión en China, contra la presencia occidental que estaba claramente ya controlando grandes partes de aquel gran imperio como era el chino, ¿no? Y la otra participación dentro del cuerpo expedicionario colonial de von Epp es con la expedición, realmente el primer genocidio probablemente del siglo XX. Al menos está establecido así, en África, contra los pueblos Herero y Namaqua. Actualmente ocupan varios países, pero en aquel momento era el África alemana. Actualmente sería el sur de Angola y el norte de Namibia, para situarnos. Es un genocidio, Raquel, muy poco conocido, primero porque se da en un contexto como es el africano, donde parece ser que el matar a una parte importante de población casi está en el guión de la historia colonial. Y segundo, porque la cifra de muertos tampoco es escandalosa si la miramos en comparación con otros genocidios posteriores muchísimo más brutales, a todos los niveles, ¿no? Y particularmente la Shoah, de la que hablamos habitualmente en nuestro programa. Estamos hablando de que fueron asesinados sistemáticamente entre 24 y 65.000 hereros. La cifra puede no parecer muy alta, insisto, es una barbaridad, porque cada número es una persona, pero estamos hablando de en torno al 50, el 75% del total de la población de hereros que vivían en el norte de Namibia a principios de siglo. Y lo peor es que von Epp, que ya participó en aquella expedición a las órdenes de otro alemán sanguinario, von Trotha, la forma en la que exterminaron sistemáticamente a esta población, pues fue primero en combate, que técnicamente eso no sería una definición de genocidio, pero luego sí que los exterminaron sistemáticamente mediante dejarlos morir de sed en el desierto o incluso llegando a envenenar los pozos de agua. Doy este dato, terrible. Doy este dato para que entendamos este tipo de gente, dónde se educó. Dónde se curten, ¿no? Sí. ¿Cómo se curte? Sí. Él vuelve poco tiempo después de aquel genocidio, el genocidio herero es de 1904 a 1907, y
participa en la Primera Guerra Mundial, allí recibe la Cruz de Hierro, que parece que también es de rigor para todo criminal de guerra posterior, y en el 18... Bueno, Fernando, Sí, vamos a decir también que muchos judíos recibieron esa cruz, es verdad. y bueno, pero tienes Es razón, verdad. no hay nada, Los propios... Sí, no, que tiene razón, es verdad, y de hecho eso fue su seguro de vida durante un tiempo inicial del sí. nazismo, ¿no? Los judíos que habían participado en la Gran Guerra y tenían la Cruz de Hierro, durante un periodo de tiempo corto se les respetó. Sí, Claro, luego aquello tampoco sirvió de nada, sí. ¿no? ¿Cuántos suicidios hay de exmilitares o de excombatientes en la Primera Guerra Mundial, judíos que se suicidan con su Cruz de Hierro, ¿no? Puesta en el traje? Claro, pero tienes razón, casi muchos nazis también contaban con esta cruz. Sí, también la tienen, efectivamente. Él se incorpora en el 18, nada más terminada la guerra, que sabemos que en la República de Weimar, ya la recién estrenada República de Weimar, empieza a haber unos movimientos revolucionarios muy serios, muy preocupantes, también muy brutales, todo hay que decirlo, en algunas zonas de Alemania, y particularmente pensemos en la República Roja de Baviera, ¿no? Él crea los Freikorps, que llevan su apellido, Freikorps von Epp, para combatir al comunismo en Baviera, que es su zona de influencia, en donde ya verás que desarrolla el resto de su carrera hasta prácticamente su muerte. Allí conoce a Röhm, el que luego será el máximo dirigente de las SA y finalmente asesinado por Hitler en la purga de los cuchillos largos, la noche de los cuchillos largos. Allí conoce también a un Hitler que ha terminado la Primera Guerra Mundial pues, sin pena ni gloria, tiene también su Cruz de Hierro, ha sido herido, pero no deja de ser un personaje muy oscuro que se está ganando la vida, como quien dice, como chivato, como espía, infiltrado en determinadas organizaciones sindicales, justamente en esa zona que es un hervidero de revolución comunista contra la que está combatiendo von Epp y sus Freikorps, que no dejan de ser, Raquel, esto para que nos entienda cualquiera que no esté familiarizado con este periodo de la historia, los Freikorps son unos grupos mercenarios de extrema derecha, ni más ni menos. Hoy hablaríamos de organización paramilitar, pura y dura. Lo que hacían era reforzar o hacer guerra sucia, utilizo términos modernos para que nos entendamos, contra movimientos que se consideraban peligrosos como era el comunismo revolucionario de la época. Y Epp es responsable de auténticas barbaridades contra el comunismo en la zona de Baviera. Es, por ejemplo, responsable de la masacre de Greising. Es una masacre de socialistas, de militantes socialistas y de simpatizantes socialistas en esta ciudad de Múnich. Durante un tiempo él es también dictador militar de Baviera, un tiempo muy breve. En ese momento le nombran caballero, en alemán es Ritter, y él añade ese rango militar, Ritter, lo añade a su nombre. A partir de entonces se hace llamar, a partir de 1919, Franz Ritter von Epp. De alguna manera se da un más abolengo del que probablemente tuviera. En el 20, cuando se disuelven los Freikorps, en 1920, y la República de Weimar crea ya un ejército del imperio, del imperio, sigue manteniéndose el Reichswehr, es el nombre que tiene, es el ejército previo a la Wehrmacht. Él ingresa en 1920, asciende rápidamente a mayor general y desde ese momento ya empieza cada vez a estar más implicado con el partido nazi, los orígenes del partido nazi. Aporta a los fondos, con apoyo de su buen amigo Ernst Röhm, para comprar una editorial que a mucha gente le va a sonar, que es la Eger Verlag, es la editorial del partido nazi, que edita luego pues la revista del partido y diferentes pasquines, numerosas publicaciones básicas del nazismo están publicadas con
con este sello editorial, Eger Verlag, y él es el gran financiador con el dinero que se supone que ha robado del Reichswehr, del ejército oficial de la República de Weimar, aporta los 60.000 marcos que necesita el partido para comprar Eger Verlag. En el 23, ¿qué ocurre en noviembre de 1923? Pues es el famoso golpe de Estado fallido de Hitler en la cervecería, el putsch de la cervecería. Y von Epp ha participado en las maquinaciones de este golpe, pero es un personaje bastante astuto y sabe mantenerse. Esto se lo cuenta muy bien Hamsta Engel en sus memorias, todo este proceso, ¿no? de nadar y guardar la ropa, ¿no? Sin mojarla. Él participa en la maquinación del golpe de Estado, pero no se implica directamente. Entre otras cosas, Raquel, porque von Epp nunca se llevó nada bien con Ludendorff y con Rosenberg. ¿Por qué? Porque tanto Ludendorff, que recordemos fue el cabecilla de ese golpe de Estado fallido de Hitler, como Rosenberg, mucho más en segunda línea en aquella etapa, eran anticlericales redomados, y especialmente anticatólicos. Lo hemos visto en algún programa, ¿no? El que dedicamos a Rosenberg. Como creo. El propio Hitler, ¿no, Fernando? Exacto, y el propio Hitler. Y en el fondo, fíjate que Hitler es también nacido en el entorno de la zona de Baviera. Es que Baviera es una zona muy católica. Sí. Es en la actualidad, y lo era en aquel momento, y esto hace probablemente que ellos le tengan una especial inquina a un poder con una influencia moral y social enorme como es el catolicismo, y especialmente como era el catolicismo en aquella Alemania, ¿no? Entonces, Ludendorff, muy dado a las creencias esotéricas, sobre todo a través de su mujer, es un personaje curiosísimo, ya hablaremos de él algún día, y Rosenberg, porque odiaba profundamente el catolicismo, no se llevaban bien con von Epp. De ahí que este hombre se quisiera mantener un tanto al margen de aquel golpe de Estado fallido. Eso le salvó, digamos, la reputación y el no terminar también procesado, como el resto de participantes, incluido el propio Hitler, que sabes que estuvo algo menos de un año, ¿no? en la prisión de Landsberg. Cuando los nazis ya están adquiriendo un poder fuerte, en 1928, él pasa a ser miembro del Reichstag, de la República de Weimar, representando al Partido Nacional Socialista de los obreros alemanes, y es miembro del Reichstag desde 1928 hasta 1945. Raquel, más años de los que duró el Tercer Reich, porque el Tercer Reich se inicia, como todos sabemos, en 1933. Es miembro del Reichstag por Alta Baviera, que insisto, esa es su zona. Apoya a Hitler en la famosa e infausta ley habilitante de 1933, que le otorga a Hitler plenos poderes, ya después del incendio del Reichstag, para realmente convertirse en dictador. Es cuando realmente empieza la dictadura nazi en Alemania. Los nazis, y particularmente Hitler, le pagaron su colaboración y su entrenamiento, digamos, su periodo de formación largo de algunos de sus cabecillas, sobre todo con títulos honoríficos, algunos bastante ridículos. Bueno, en 1933 lo nombran gobernador, y es gobernador hasta el final de su vida, hasta el final del nazismo, ¿no? Sí. Hasta 1945, él muere en el 47. Lo nombran un año después, en 1934, comisario del Reich para asuntos coloniales. Precisamente. Ya había demostrado su eficacia, claro. Exacto. Es que además es curioso que un personaje que ha sido responsable de las masacres tanto en la guerra de los boxers, porque a los boxers se los cepillaban de una forma brutal, entre otras cosas también porque los propios boxers chinos pensaban que podían parar las balas boxeando, ¿no? De ahí el nombre que se les da, ¿no? Y luego especialmente con los Herero y los Namaqua que hemos visto al principio del programa, ¿no? Pues lo nombran a este señor comisario del Reich para asuntos coloniales. Tampoco a Alemania en esa época, en 1934, le quedaban muchas colonias. Todo se ha dicho de paso, porque tras la Primera Guerra Mundial, Alemania realmente pierde lo poco que conservaba, ¿no?
Y por si fuera poco y nos hiciera falta algún título más, un poco más absurdo, lo nombran en el mismo 34 maestro de la caza. Bueno, además que es un deporte que Hitler detestaba profundamente. Ya sabes que Hitler no bebía, no fumaba, no cazaba, luego mataba a millones de personas. Sí, claro. Era vegetariano también, o sea que, claro. Era vegetariano, sí, tenía todo tipo de atributos de santidad, pero luego pues se dedicaba a exterminar a personas por razón de raza, ¿no? O de religión. Lo nombran maestro de caza en el 34, pero en el fondo a él lo están general de infantería en 1935. Son todo, como puedes ver, Raquel, cargos honoríficos, pero en el fondo sin ningún tipo de influencia real en la gestión política de Alemania, que estaba en manos de gente muchísimo más, ¿cómo te diría?, más joven. Él es de 1868, por lo tanto ya es una persona que tiene sus años en esa época, más joven y sobre todo más dispuesta al crimen masivo, ¿no? Uh-huh. Incluso llega en su etapa final, que es un poco lo que hace que caiga en desgracia, incluso llega a enfrentarse con Himmler y Heydrich por considerar que estaban abusando de la prisión preventiva en su zona. Recordemos que era parlamentario en el Reichstag por Alta Baviera. Entonces consideraba que Himmler y Heydrich abusaban de la prisión preventiva en su territorio. Y eso hace que se enfrente con los máximos responsables de la Gestapo, ¿no? Que eran Himmler, Heydrich en aquel momento. Cae en desgracia, bueno, es una desgracia relativa. Entonces pues es cuando le otorgan estos cargos honoríficos para decir, bueno, cállate, quédate tranquilo por ahí con tus medallas y tus títulos, pero no nos molestes y déjanos seguir matando, que es lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Termina la guerra, cae felizmente el Tercer Reich, y él va a un campo de prisioneros, y en ese campo de prisioneros, estando prisionero, pues contrae una enfermedad ya mayor y en 1947 fallece. Muere en un campo de prisioneros americano, en concreto el 31 de enero de 1947. Bueno, pues un personaje, como ves, con una catadura y con una trayectoria pues llena de sangre y rodeado siempre pues de la peor escoria que te puedas imaginar, ¿no? Como hemos escuchado, ¿no? Bueno, pues hemos conocido gracias a ti a otro personaje de sombra, en este caso von Ritter von Epp. Y nada, te lo agradecemos muchísimo, Fernando, y te esperamos la próxima semana. Eso es, Raquel, la próxima semana con un personaje de luz que nos inspire a todos. Por favor, hasta entonces. Un abrazo muy fuerte para todos.